Correspondencias de Marx a Engels, 17ª parte. Carta de Marx a Engels. Londres, 30 de noviembre de 1867. Lo que los ingleses todavía no saben es que desde 1846 el contenido económico y por consiguiente también la finalidad política de la dominación inglesa en Irlanda, han entrado en una fase enteramente nueva y que, precisamente debido a esto, el fenianismo está caracterizado por una tendencia socialista, en un sentido negativo, dirigido contra la expropiación de la tierra, y por el hecho de que es un movimiento de las clases inferiores. ¿Qué más ridículo que confundir las barbaridades de Elizabeth o de Cromwell, quienes querían suplantar a los irlandeses por colonos ingleses, en el sentido romano, con el sistema actual, que quiere suplantarlos por ovejas, bueyes y cerdos? El sistema de 1801 a 1846, con sus arriendos exorbitantes y sus medieros, terminó en 1846. Durante este periodo los desalojos fueron excepcionales y ocurrieron principalmente en Leinster, en que la tierra es especialmente buena para la ganadería. El rechazo de las Con-laws, en parte resultado, o de todas maneras acelerado por la hambruna irlandesa, privó a Irlanda de su monopolio del abastecimiento de cereal inglés en épocas normales. Las consignas se volvieron lana y carne, de aquí la conversión de la labranza en pastoreo. De aquí, a partir de entonces, la consolidación de las cabañas. El Encumbered Estates Act, que transformó en terratenientes a una gran masa de medieros enriquecidos, aceleró el proceso. El desalojo de la finca irlandesa. Es ahora la idea fija del dominio inglés en Irlanda. El estúpido gobierno inglés de Londres no sabe nada, por supuesto, de este inmenso cambio que ha venido teniendo lugar desde 1846. Pero los irlandeses lo saben. Desde la proclama de Meagher, 1848, hasta el manifiesto electoral de Hennessy, Tory y urcujartista, 1866, los irlandeses han expresado su conciencia de ello en la forma más clara y violenta. El problema siguiente es que hemos de aconsejarles nosotros a los obreros ingleses. En mi opinión, deben formular la disolución de la Unión, en una palabra, el asunto de 1783, solo que democratizado y adaptado a las condiciones de la época, en un artículo de su pronunciamiento. Esta es la única forma legal, y por ello la única posible, de la emancipación irlandesa que puede admitirse en el programa de un partido inglés. La experiencia deberá mostrar más adelante si podrá subsistir una unión puramente personal entre ambos países. Casi creo que podrá, si tiene lugar a tiempo. Lo que los irlandeses necesitan es 1. Gobierno propio e independencia respecto de Inglaterra. Una revolución agraria. Con la mejor voluntad del mundo, los ingleses no se la pueden hacer, pero pueden darles los medios legales para que la realicen por sí mismos. 2. Tarifas aduaneras proteccionistas contra Inglaterra. Entre 1783 y 1801 empezaron a florecer todas las ramas de la industria irlandesa. La Unión, que derogó los aranceles proteccionistas establecidos por el Parlamento irlandés, destruyó toda vida industrial en Irlanda. El poquitito de industria textil no es en modo alguno un sustituto. La Unión de 1801 tuvo exactamente el mismo efecto sobre la industria irlandesa que las medidas tomadas para la supresión de la industria lanera irlandesa, etc., por el Parlamento inglés bajo el reinado de Ana, Jorge II, etc. Una vez que los irlandeses sean independientes, la necesidad los volverá proteccionistas, como lo hicieron Canadá, Australia, etc. Antes de llevar mis opiniones ante el Consejo General, que se reunirá el próximo martes, esta vez afortunadamente sin la presencia de periodistas, me gustaría que me enviaras unas pocas líneas con tu opinión. La dominación inglesa de Irlanda comenzó a fines del siglo XII, pero no fue sino hasta el siglo XVI que la opresión y la explotación inglesas llegaron a ser un sistema permanente. Hasta entonces se habían conservado las formas de la propiedad comunal. Ver Carta 133. La reforma le fue impuesta por la fuerza a Irlanda, su independencia se le retaseó cada vez más, e Inglaterra se embarcó en la política del pillaje de tierras en gran escala, el que prosiguió durante siglos, transformando con ello al pueblo irlandés en una de las naciones más amargamente oprimidas. A fines del siglo XVI, la reina Elizabeth, luego de una sangrienta represión de revueltas, comenzó sistemáticamente a establecer soldadesca inglesa en Irlanda, iniciando así una política de colonización que fue ulteriormente desarrollada por Cromwell, líder de la revolución burguesa inglesa a mediados del siglo XVII, y que,
junto con la donación de tierras a nobles ingleses, obligó al grueso de los irlandeses, ya fuera a emigrar, ya a tornarse agricultores arrendatarios explotados en forma improcedente por los terratenientes ingleses y sus intermediarios. Después de algunas concesiones temporarias que Inglaterra se vio obligada a hacer durante la Guerra de la Independencia de Norteamérica, 1782, y la Revolución Francesa, siguieron, en 1798, la sangrienta represión de un nuevo levantamiento y la forzada unión de Irlanda con Inglaterra bajo la corona británica, con lo que terminaron los últimos rastros de independencia irlandesa. A partir de la tercera década del siglo pasado, y debido especialmente a la derogación de las Corn Laws, por la cual la producción irlandesa de cereal quedaba a merced de la competencia extranjera, la ganadería empezó a desplazar al cultivo de cereales, y esto tuvo por consecuencia una nueva emigración en masa de pequeños agricultores irlandeses a Norteamérica. Como resultado de esta explotación y opresión constantes, la historia de Irlanda contiene gran número de movimientos revolucionarios. Alrededor de 1860, el movimiento revolucionario pequeñoburgués feniano, organizado sobre líneas ilegales, semimilitares, desempeñó un gran papel. Los principales reclamos del programa feniano eran la república y el reemplazo del sistema de los arriendos por la pequeña propiedad rural. Meagher, Thomas Francis, 1823 a 1867. Revolucionario irlandés uno de los líderes de la rebelión de 1848, fue arrestado y sentenciado a muerte. Esta sentencia fue conmutada por la de exilio en Tasmania. En 1852 escapó de Tasmania y fue a Norteamérica. Hennessy, John Pope, Tory católico electo para la Cámara de los Comunes con apoyo feniano y contra el candidato del gobierno. Más tarde nacionalista. N. ed. INGL. El asunto de 1783. Por el acta de renunciamiento de 1783, Irlanda recibió el derecho a ser gobernada por las leyes de sus propios Parlamento y Corte, si bien el nombramiento de ministros, etc., quedaba en manos de los ingleses. La Unión, 1800, puso fin al Parlamento irlandés y a las providencias de esa ley. Carta de Marx a Engels. Londres, 8 de enero de 1868. Con respecto a Düring, es mucho para este hombre el que acepte casi positivamente el capítulo sobre la acumulación primitiva. Es todavía joven, como discípulo de Carey, en completa oposición a los librecambistas. A esto se agrega que es profesor universitario, y por ello no es de lamentar que el profesor Rothschild, quien bloquea el camino de todos ellos, reciba algunos palos. Una cosa de su exposición me ha llamado mucho la atención. Es esta, en tanto que la determinación del valor por medio del tiempo de trabajo quede indeterminada, como en Ricardo, no hace temblar a la gente. Pero, tan pronto como se la pone en exacta conexión con la jornada de trabajo y sus variaciones, cae sobre ellos una luz muy desagradable. Creo que una de las razones de Düring al comentar mi libro fue su rabia contra Rothschild. Por cierto que se percibe muy fácilmente su temor de ser tratado como Rothschild. Es extraño que el tipo no se dé cuenta de los tres elementos fundamentalmente nuevos del libro. 1. Que en contraste con todos los sistemas anteriores de economía política que empiezan los fragmentos particulares de plusvalía con sus formas fijas de renta, beneficio e interés como ya dadas, yo empiezo por tratar la forma general de la plusvalía, en la cual se hallan todavía sin diferenciación todos esos elementos, como si dijéramos en solución. 2. Que, sin excepción, los economistas no han advertido el simple punto que si la mercancía tiene un doble carácter, valor de uso y valor de cambio, entonces el trabajo encarnado en la mercancía también debe tener un doble carácter, en tanto que el análisis simplemente malo del trabajo, como el de Smith, Ricardo, etc., está obligado a enfrentarse en todas partes con lo inexplicable. Este es, en efecto, todo el secreto de la concepción crítica. 3. Que por primera vez los salarios se muestran corro la forma irracional en que aparece una relación oculta, y esto está exactamente representado en las dos formas del pago de salarios, salario por tiempo de trabajo y por pieza. Me fue de ayuda el hecho de que fórmulas similares se encuentran a menudo en matemática superior. Y en cuanto a las modestas objeciones de Düring contra la definición del valor, se asombrará cuando vea en el volumen 2 cuán poco cuenta directamente para la sociedad burguesa la determinación del valor. Por cierto que ninguna forma de la sociedad puede impedir el hecho que, en una u otra forma, el tiempo de trabajo a disposición de la sociedad regule la producción.
Pero, mientras esta regulación no se cumpla por el control directo y consciente de la sociedad sobre su tiempo de trabajo, lo que solo es posible bajo el sistema de la propiedad común, sino por el movimiento de los precios de las mercancías, las cosas quedan como tú las describiste muy correctamente ya en los Deutsche Französische Handbücher. During Carl Eugen, 1833 a 1921. Filósofo y economista pequeño burgués, profesor en Berlín. Perdió su posición en la universidad de resultas de un conflicto con las autoridades. Dühring representaba una forma inconsistente del materialismo estrechamente aliada al idealismo. Fue violento opositor de la dialéctica y del marxismo, y antisemita. Engels escribió su anti-Dühring en contra de las ideas de Dühring sobre la ciencia, las que habían encontrado algunos discípulos entre los socialdemócratas alemanes. Roscher, Wilhelm, 1817 a 1894. Economista alemán, representante de la economía vulgar. La economía vulgar tomaba en su caso la forma profesora, que se pone a trabajar a la moda histórica y, con sabia moderación, trata de juntar lo mejor en todas partes, sin preocuparse de las contradicciones, y si solamente de la totalidad. Como las obras de esta clase aparecen cuando la economía política ha completado su órbita como ciencia, son al mismo tiempo la tumba de esta ciencia. Marx, Teorías de la plusvalía. Carta de Marx a Engels. Londres, 11 de enero de 1868. En el museo, donde no hice otra cosa que revisar catálogos, descubrí también que Dühring es un gran filósofo. Porque ha escrito una dialéctica natural en contra de la no natural de Hegel. De ahí esas lágrimas. Los caballeros alemanes, todos excepto los reaccionarios teológicos, creen que la dialéctica de Hegel es un perro muerto. Feuerbach tiene mucho que responder a este respecto. Carta de Marx a Engels. Londres, 25 de marzo de 1868. Respecto de Maurer, sus libros son excepcionalmente importantes. No solo presentan en una forma enteramente diferente los tiempos primitivos, sino también todo el desarrollo ulterior de las ciudades imperiales libres, de la inmunidad de los terratenientes, de la autoridad pública y de la lucha entre el campesinado libre y la servidumbre. La historia humana es como la paleontología. Debido a cierta ceguera judicial, incluso las mejores inteligencias dejan por completo de ver las cosas que están frente a sus narices. Después, cuando llega el momento, nos sorprende hallar en todas partes huellas de lo que no supimos ver. La primera reacción contra la Revolución Francesa y el período del iluminismo ligado a ella fue, naturalmente, verlo todo como medieval y romántico. Incluso, gente como Grimm no está libre de ello. La segunda reacción es mirar más allá de la Edad Media, a los tiempos primitivos de cada nación, y esto corresponde a la tendencia socialista, si bien esos eruditos no tienen idea de que ambas están vinculadas. Por ello se sorprenden en hallar lo más nuevo en lo más viejo, incluso los igualitarios, en un grado tal que habría hecho temblar a Proudhon. Para mostrarte cuán implicados estamos todos en esta ceguera judicial, en mi propia vecindad, en el Hunsrücken, el viejo sistema germánico sobrevivió hasta hace pocos años. Recuerdo ahora que mi padre me hablaba de él desde el punto de vista del abogado. Otra prueba, del mismo modo que los geólogos, incluso los mejores, como Cuvier, han expuesto ciertos hechos en una forma completamente tergiversada, filólogos de la fuerza de un Grimm equivocaron la traducción de las sentencias latinas más simples porque estaban bajo la influencia de Moser, etc., quien, recuerdo, estaba encantado de que entre los germanos nunca existiese la libertad, sino únicamente esa Luft macht eigen, el aire hace al siervo, y otros. Por ejemplo, el conocido pasaje de Tácito, Arba peranos mutant et superestager, que significa intercambian los campos, Arba, por lotes, luego también sortes, lote, en todos los códigos posteriores de los bárbaros, y la tierra común queda, ager, como tierra pública. En contraste con Arba, esta frase la traducen Grimm, y otros, así, cultivan nuevos campos todos los años y sin embargo siempre queda tierra no cultivada. Así también el pasaje Colunt discreti ac diversi, su labranza está separada y dispersa, se supone que prueba que desde tiempos inmemoriales los alemanes llevaban a cabo el cultivo en fincas individuales, como los Junkers westfalianos. Pero el mismo pasaje continúa. Vicos locant non in nostrum morem connexis et coherentibus a ediliciis. Suum quisque locums patio circundat, no trazan sus poblaciones con los edificios conectados y puestos juntos según nuestra costumbre. Cada cual rodea su morada de una franja de tierra, y las aldeas germanas primitivas existen todavía aquí y acullá en Dinamarca en la forma descrita.
Evidentemente, Escandinavia debe tornarse tan importante para la jurisprudencia y la economía alemanas como para la mitología alemana. Y solo partiendo de ahí podremos descifrar nuestro pasado. Por lo demás, incluso Grimm, y otros, hallan en César que los germanos siempre se establecieron como comunidad gentilicia y no como individuos. Gentibus cognation y busque qui uno coi creant, de acuerdo a clanes y tribus, que se establecían juntos. Pero ¿qué diría el viejo Hegel si oyera en el otro mundo que lo general, allgemeine, no significa en Alemania y Noruega otra cosa que la tierra común, Gemeinland, y lo particular, Sundre, Besondere, otra cosa que la propiedad separada, desgajada de la tierra común? Después de todo, aquí las categorías lógicas resultan macanudamente bien de nuestro intercambio. El clima y el mundo vegetal a través de los tiempos, una historia de ambos, de Fraas, 1847, es muy interesante, especialmente al probar que el clima y la flora han cambiado en tiempos históricos. Es un darwinista antes de Darwin, e incluso hace surgir las especies, en tiempos históricos. Pero es también un experto agrícola. Sostiene que como resultado del cultivo, y en proporción a su intensidad, la niebla, tan amada del campesino, se pierde, también por ello las plantas emigran de sur a norte, y empieza eventualmente la formación de estepas. Los primeros efectos del cultivo son útiles, y luego devastadores debido a la deforestación, etc. Este hombre es a la vez un completo filólogo, ha escrito libros en griego, químico, experto agrícola, etc. La conclusión es que el cultivo, cuando progresa en forma primitiva y no es controlado conscientemente, como burgués no llega, desde luego, a esto, deja atrás suyo desiertos, Persia, Mesopotamia, etc., Grecia. Nuevamente aquí otra tendencia socialista inconsciente. Este frase es también interesante desde el punto de vista alemán. Primero médico, luego inspector y profesor de química y tecnología. Ahora jefe de la Organización Veterinaria Bávara, profesor universitario, jefe de agricultura experimental del gobierno, etc. En sus últimas cosas se nota su avanzada edad, pero sigue siendo un tipo alegre. Ha deambulado mucho por Grecia, Asia Menor, Egipto. También su historia de la agricultura es importante. Llama a Fourier este socialista piadoso y humanista. De los albaneses, etc. Toda clase de lascivia y estupro. Es necesario observar cuidadosamente las nuevas y últimas cosas sobre agricultura. La escuela física se opone a la escuela química. Maurer J. L. 1790 a 1872. Jurista e historiador alemán. Se distinguió por sus investigaciones en la historia del desarrollo de la propiedad común de la tierra, la formación de las ciudades en la Edad Media y las relaciones feudales. TACITUS, PUBLIUS Cornelius, 55 a 120. Solo nos ha quedado una parte de las obras de este historiador romano, entre ellas el librito Germania, en que da una descripción de los antiguos métodos germánicos de producción y del orden social.